Millonario se paraliza al descubrir que Mendigo Negro guarda secretos que pueden cambiarlo todo. Alejandro no podía moverse. La lluvia caía pesada, como si el cielo estuviera tratando de borrar cada paso que había dado en esas calles. El corazón le latía fuerte, retumbando en su pecho como un tambor que no quería callar. Era imposible creer que, a solo metros de su penthouse de lujo, en el rincón más oscuro y olvidado de la ciudad, un hombre sin dónde caer muerto pudiera tener en sus manos una verdad que él llevaba años enterrando. El mendigo, un hombre negro con ojos que parecían absorberlo todo, lo miraba fijo. Samuel. Su nombre sonaba común, pero había una fuerza increíble detrás de esa voz, grave y pausada, que como un susurro retumbaba en la mente de Alejandro. Samuel era un enigma viviente. Su piel brillaba bajo la farola amarillenta, y su sonrisa era muda, pero sus ojos, esos ojos tenían la calma de quien ha visto el peor dolor sin perder la esperanza. Alejandro Volp. Tu familia, tu nombre, murmuró Samuel. No todo fue brillo ni éxito. Hay sangre enterrada, mentiras que pagaste con tu ambición. Ese legado oscuro que intentaste esconder bajo oro y cristal sigue ahí. El viento rugía, arrastrando latas y papeles. Las luces de la ciudad parpadeaban, los autos pasaban rápido, como huyendo, como si ellos dos estuvieran a punto de desatar todo un desastre. Alejandro sintió un nudo insoportable en la garganta. No era miedo, era terror, porque eso que Samuel soltaba como un veneno lento podía destruir la torre donde se había refugiado toda su vida. El mendigo levantó una mano temblorosa y acarició un viejo medallón colgado de su cuello. Esto es lo que te atará o te liberará. Alejandro la vio caer en sus propias manos, brillante bajo la lluvia. Detrás del millonario, las sombras se movían sigilosas. No solo Samuel tenía interés en ese secreto. Algo peligroso, invisible, pero mortal, estaba despertando. Una carrera contrarreloj había comenzado sin que Alejandro apenas pudiera entender el juego. Mientras el mendigo hablaba, una opresión en el pecho le impidió respirar bien. Su mirada inquieta escaneaba las esquinas oscuras. Sabía que ese encuentro no era casualidad. Los secretos podían ser una llave o una trampa, y el precio era más alto de lo que imaginaba. Antes de separarse, Samuel susurró una frase que Alejandro no olvidaría. La verdad no siempre libera. A veces arrasa. Y ahí estaba, atrapado, sin saber si debía proteger con uñas y dientes su imperio brillante o abrir la caja negra que lo podía hundir. Un silencio tenso los envolvió. La lluvia cesó por un instante. Alejandro apenas si podía moverse. El mundo parecía contener el aliento. ¿Quién era realmente Samuel? ¿Qué sabía que podía derribar la ciudad y su propia historia? Alejandro apenas si podía intuir que esa noche nada volvería a ser igual. ¡Hey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. ¡Ay! Cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El silencio aún envolvía la noche, pero el clima cambió de repente.
Una ráfaga de viento helado rasgó el aire y Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era como si la ciudad misma estuviera a punto de revelar su secreto más oscuro. La atmósfera se cargó de electricidad y el corazón de Alejandro latía desbocado, mientras una sombra se proyectaba detrás de él. Un grito desgarrador resonó a sus espaldas. Alejandro se giró en un instante, pero ya era demasiado tarde. Un grupo de hombres emergió de las sombras, sus rostros distorsionados por la maldad. Eran 3, con la mirada violenta y el propósito oscuro, como si hubieran estado esperando el momento propicio para atacar. «¡Dame esa cosa, viejo!», gritaron, buscando el medallón. Alejandro estaba paralizado. La desesperación subió por su pecho. No podía dejar que lo tocaran, que le hicieran daño. Samuel había compartido una verdad profunda y cruel. La lluvia regresó, golpeando el pavimento y mezclándose con la desesperación que crecía en su interior. Fue como si el tiempo se detuviera. Alejandro se movilizó. Con un empuje de su cuerpo, se lanzó hacia el grupo. «¡Déjalo!», gritó, su voz resonando con una fuerza que ni él mismo sabía que poseía. Pero los hombres lo ignoraron. Samuel ya estaba en el suelo, temblando y tratando de proteger el medallón. En un instante previó la dolorosa verdad. Ese objeto era lo único que podía rescatarlo de su pasado, de sus secretos. Fue entonces cuando uno de los hombres, furioso, alzó una mano para golpear a Samuel. Un grito profundo brotó de Alejandro. ¡No! Golpeó con todas sus fuerzas, estrellando su hombro contra el agresor, haciendo que éste tropezara y cayera al suelo. Pero la pelea no era solo un acto de valentía, era puro instinto. La magnitud del miedo lo llevó a actuar. El segundo hombre se abalanzó hacia él, y en la confusión sintió una punzada aguda en su costado. La puñalada que recibió lo dejó sin aliento. Miró hacia abajo y vio el brillo del cuchillo, reflejando sus propios ojos llenos de terror. «¡Alejandro!», Samuel gritó, y de repente su voz cambió. Ya no era solo un mendigo, era un ser que había enfrentado al mundo, y en ese momento encarnó toda la sabiduría de sus años perdidos. La verdad. Mientras el dolor lo envolvía, Alejandro comprendió la otra cara de la moneda. Los hombres comenzaron a reír, una risa fría y sibilante, y en su risa había algo más. Reconocieron quién era, y el de la cicatriz le lanzó una mirada intensa, burlesca. «Claro que sabes mucho, millonario, pero no sabes lo que te espera». El tiempo se amplió y el mundo giró. Las sombras ahora danzaban a su alrededor. Samuel tenía la respuesta. Estaba claro. Las palabras de aviso resonaban en su mente, mientras el dolor se volvía un eco lejano. Había algo más, algo escondido en el medallón que podían reclamar. El miedo a perderlo todo se enfrentaba ahora a un secreto mucho más grande que cualquier ambición. Eres un hombre de familia rica, pero también un hombre de sangre, murmuró Samuel mientras el caos se desataba y las luces de la ciudad parecían apagarse. Lo que descubramos esta noche cambiará todo para ambos. Alejandro sintió que el suelo se movía. La verdad invadió su mente. Una revelación que lo dejó en estado de shock. ¿Quién era realmente Samuel y qué vínculo tenía con su propia historia? Justo antes de sucumbir a la oscuridad, una certeza se formuló en su corazón. Este conflicto apenas comenzaba, y las caras de los que lo rodeaban no eran lo que parecían. Y entre la presión del dolor y la confusión, lo supo. Nadie estaría a salvo. El mundo giró a su alrededor. Alejandro sintió que la oscuridad se cernía sobre él,
mientras el dolor de la herida en su costado se expandía como un fuego. Su visión se nublaba, pero las palabras de Samuel resonaban como un eco en su mente. La verdad te liberará, pero la mentira te matará. ¿Qué significaba eso? La risa fría de los agresores lo rodeaba. Aquella brutalidad hacía eco en su alma. ¿Qué quieres de él?, le gritó a un oscuro rostro con cicatriz que se acercaba. Pero en lugar de respuesta, el hombre se inclinó, recogiendo el medallón que había rodado por el suelo. Fue entonces cuando Alejandro, con el último vestigio de fuerza, alzó la mano. «No, devuélvelo». El tiempo parecía congelarse. En ese instante, un estallido irrumpe en el aire. Un disparo. Todo se descontroló. El impacto de la bala resonó mientras el cicatriz se convulsionaba, cayendo al suelo. Una mirada de sorpresa en sus ojos. La confusión reinó. De las sombras emergió una figura, vestida de negro, como un fantasma. Todos miraron hacia ella. Era Valeria, la hermana de Alejandro, a quien había perdido de vista durante años. ¿Qué hacía aquí? Valeria se acercó con un aire de determinación. Siempre supe que no estabas a salvo, hermano. Nunca debiste entrar en esta oscuridad. En su mano sostenía una pistola que había sido de su padre, el mismo padre cuyo legado Alejandro había tratado de borrar. Todo cambió en un instante. El grupo de hombres, desconcertados, retrocedió. «¿Qué sabes tú de mi vida?», le gritó Alejandro. La confusión lo desgarraba. «¿Por qué, Valeria? La última vez que se vieron, la discusión había marcado un abismo entre ellos, un abismo que nunca pensó que ella cruzaría». «Lo que tú no sabes», dijo Valeria, respirando hondo y mirando fijamente a Samuel, «es que ese medallón es solo la punta del iceberg. Es el regreso de lo que creíste aniquilado». Las palabras de Valeria hicieron eco en el corazón de Alejandro. ¿Qué iceberg? ¡Qué vuelta oscura de su historia! El rescate del medallón parecía una broma cruel en medio de un juego que nunca entendió. Mientras todo eso sucedía, Samuel, aún tendido en el suelo, miraba la escena entre ámbar y asombro. «Eres tú, Valeria. Siempre has estado detrás de esto». La revelación deslizó una chispa de reconocimiento entre los mortales historias de la familia. «¡Basta!», gritó Alejandro, lleno de angustia. «¿Qué significa todo esto? ¿Quién eres realmente? Siempre has estado en un silencio mortal». Valeria se acercó a él, su voz ahora una mezcla de compasión y enfado. «Tú eres el ícono de la mentira, Alejandro. Y hay más que un par de secretos. Hay un poder oculto. Nunca me dejaste entrar en tu mundo, pero eso está por cambiar». Samuel, en el suelo, tomó aire. «La sangre, hermano». Las palabras flotaron como un mantra. «Tú no solo traes tu legado, sino también su maldición». La tensión era palpable. Alejandro se sintió colapsar bajo el peso de la revelación. «No es cierto. No puedo ser parte de eso». En medio del caos, el tercer hombre, que había estado quieto, se movió. Con astucia, se abalanzó hacia Samuel, tratando de hacerse con el medallón. La herida en el costado de Alejandro ardía, pero una vía de adrenalina lo agitaba. Sin pensar, se lanzó hacia el hombre. Este último lanzó un grito que resonó en el aire, pero no antes de que un nuevo disparo retumbara. Todo se detuvo. Valeria y Samuel intercambiaron miradas. Alejandro, en medio de un torbellino de confusión, temía que lo que venía a continuación no solo cambiaría su vida, sino que protruiría un enfrentamiento con el pasado que nunca imaginó. «¿Quiénes somos?», exclamó Samuel. Las palabras caían como ladrillos.
Se revelaba un relato de traiciones, de traumas, del pasado que siempre había acechado. Y en el silencio que siguió, Alejandro, retorciéndose entre el dolor y la revelación, supo que había mucho más en juego de lo que nunca había creído. Nadie estaba a salvo, y el verdadero secreto estaba a punto de revelarse. Mientras el caos reinaba a su alrededor, Alejandro aún sentía el peso del dolor en su costado. Las luces vacilaban y la risa de los agresores resonaba como un eco cruel. Pero en medio de todo eso, un nuevo estallido rompió la tensión. Un disparo. La confusión se desató. Todo pareció detenerse. Los hombres que lo amenazaban quedaron congelados. El cicatriz, confiado, estaba a punto de abalanzarse sobre Samuel cuando un destino inesperado decidió intervenir. La figura vestida de negro Valeria se movía con una calma helada. Alejandro no podía creerlo. ¿Acaso su hermana había llegado a salvarlo? ¡Valeria!, gritó, casi incrédulo. Pero ella no contestó. Su mirada era de acero, enfocada en el medallón resplandeciente que había caído al suelo y ahora brillaba como si tuviera luz propia. De repente, todo se oscureció aún más cuando al caer el cicatriz, el brillo del medallón atrapó la atención de todos y pareció resonar en el aire. Un destello se amplificó y el sonido de un estruendo retumbó a través del callejón. El suelo tembló como si toda la ciudad estuviese a punto de colapsar. Alejandro sintió un mareo. Eso no podía estar pasando. Luego, la sorpresa se tornó en horror. El medallón no solo era un simple objeto, parecía tener un poder oscuro, un eco de una historia antigua. Cuando el cicatriz colapsó, una sombra emergió detrás de él. No era un hombre cualquiera, era un viejo conocido de la familia, uno que se creía perdido en el tiempo. Pedrón, el antiguo socio del padre de Alejandro, apareció como un espectro del pasado. Siempre supe que el secreto estaba aquí, rugió Pedrón, su voz quebrada pero poderosa. El medallón es solo el comienzo. Junto a él, una luz verde comenzó a emanar del objeto, iluminando las caras de todos a su alrededor. ¿Qué quieres decir?, preguntó Alejandro, sintiendo que la tierra se deslizaba bajo sus pies. La conexión con Pedrón era personal. En sus memorias él había asistido a cenas familiares, compartido risas y secretos. He estado esperando el momento para reclamar lo que es mío y lo que es de tu familia, dijo Pedrón, sus ojos ardiendo con un fervor casi demoníaco. Todo este tiempo has tratado de esconder tu legado, pero esas raíces son más profundas de lo que piensas. Valeria retrocedió un paso, y Samuel, en el suelo, intentaba comprender. El medallón contiene la historia de tu linaje, Alejandro. No solo son secretos, son promesas, traiciones. ¿Estás listo para lo que se revela? La tensión crecía. Un clic resonó en la noche. Uno de los hombres del grupo, aún recuperándose, levantó un arma. Estaba decidido a no dejar que la verdad saliera a la luz. ¡No!, gritó Alejandro, pero era demasiado tarde. El disparo sonó en la oscuridad y el caos se desató otra vez. Pero esta vez, la bala no impactó a nadie. En un giro dramático, el impacto estalló contra el objeto brillante en el suelo, haciendo que una onda de energía rebotara, empujando a todos hacia atrás. Fue un instante de pura locura. La explosión de luz cegó a todos, y Alejandro sintió la repercusión en su pecho, como un golpe físico. La sombra de Pedrón se desvaneció, y todo a su alrededor se tornó en un estruendo ensordecedor. La ciudad, una vez más, estaba llena de murmullos y gritos. Pero en el rincón de su mente, Alejandro supo que todo había cambiado. La luz del medallón, en su último alarde de energía, formó una figura en el aire. Un rostro conocido, uno que había creído desaparecido para siempre. Su madre.
Un rostro que solo había visto en viejas fotografías, pero que ahora, por razones inexplicables, estaba allí, flotando entre sombras y recuerdos. «Madre», murmuró Alejandro, mientras la visión se desvanecía. El eco de su voz aún resonaba en el aire. La pieza de rompecabezas que había estado buscando por tanto tiempo estaba finalmente en su lugar, pero traía consigo más preguntas que respuestas. ¿Era ella un aliado o una fuente de más dolor? ¿Por qué estaba regresando en un momento así? Alejandro se sintió atrapado entre la revelación del medallón y la aparición de su madre, mientras el peso de su pasado lo empujaba hacia un abismo oscuro del cual no podía escapar. En ese instante, Alejandro comprendió que su vida nunca sería la misma. Una verdad se avecinaba, una que podía romperlo todo, y aún no sabía si debía temer a su madre o a sí mismo. El mundo giró a su alrededor. Alejandro sintió que la oscuridad se cernía sobre él, mientras el dolor de la herida en su costado se expandía como un fuego. Su visión se nublaba, pero las palabras de Samuel resonaban como un eco en su mente. La verdad te liberará, pero la mentira te... ¿Qué significaba eso? La risa fría de los agresores lo rodeaba. Aquella brutalidad hacía eco en su alma. «¿Qué quieres de él?», le gritó a un oscuro rostro con cicatriz que se acercaba. Pero en lugar de respuesta, el hombre se inclinó, recogiendo el medallón que había rodado por el suelo. Fue entonces cuando Alejandro, con el último vestigio de fuerza, alzó la mano. «¡No! ¡Devuélvelo!». El tiempo parecía congelarse. En ese instante, un estallido irrumpe en el aire. Un disparo. Todo se descontroló. El impacto de la bala resonó mientras el cicatriz se convulsionaba, cayendo en suelo, una mirada de sorpresa en sus ojos. La confusión reinó. De las sombras emergió una figura, vestida de negro, como un fantasma. Todos miraron hacia ella. Era Valeria, la hermana de Alejandro, a quien había perdido de vista durante años. ¿Qué hacía aquí? Valeria se acercó con un aire de determinación. «Siempre supe que no estabas a salvo, hermano. Nunca debiste entrar en esta oscuridad». En su mano sostenía una pistola que había sido de su padre, el mismo padre cuyo legado Alejandro había tratado de borrar. Todo cambió en un instante. El grupo de hombres, desconcertados, retrocedió. «¿Qué sabes tú de mi vida?», le gritó Alejandro. La confusión lo desgarraba. «¿Por qué Valeria?». La última vez que se vieron, la discusión había marcado un abismo entre ellos, un abismo que nunca pensó que ella cruzaría. «Lo que tú no sabes», dijo Valeria, respirando hondo y mirando fijamente a Samuel, «es que ese medallón es solo la punta del iceberg. Es el regreso de lo que creíste aniquilado». Las palabras de Valeria hicieron eco en el corazón de Alejandro. ¿Qué iceberg? ¿Qué vuelta oscura de su historia? El rescate del medallón parecía una broma cruel en medio de un juego que nunca entendió. Mientras todo eso sucedía, Samuel, aún tendido en el suelo, miraba la escena entre asombro y confusión. «Eres tú, Valeria. Siempre has estado detrás de esto». La revelación deslizó una chispa de reconocimiento entre las muertas historias de la familia. «¡Basta!», gritó Alejandro, lleno de angustia. «¿Qué significa todo esto? ¿Quién eres realmente? Siempre has estado en un silencio mortal». Valeria se acercó a él, su voz ahora una mezcla de compasión y enfado. «Tú eres el ícono de la mentira, Alejandro, y hay más que un par de secretos. Hay un poder oculto. Nunca me dejaste entrar en tu mundo, pero eso está por cambiar». Samuel, en el suelo, tomó aire una vez más. «La sangre, hermano».
Las palabras flotaron como un mantra, inquebrantables. Tú no solo traes tu legado, sino también su maldición. Al mismo tiempo, un grito profundo resonó en la noche, causando que todos se giraran abruptamente. Alejandro sintió su corazón detenerse. A la distancia, un destello se encendió. Era un coche negro, acercándose a gran velocidad, y su rostro empezó a tornarse familiar. Y entonces el mundo dio un vuelco. El coche patinó y se detuvo repentinamente, derrapando en una nube de polvo y humo. La puerta se abrió y de ella salió un hombre. Tenía la cara pálida, arrugadas señales de estrés, y su mirada revelaba una urgencia inexplicable. Conocía esa mirada. Era Javier, el mejor amigo de la infancia de Alejandro, el que había desaparecido años atrás. Alejandro, Valeria, no pueden quedárselos. El medallón es solo el comienzo, gritó Javier, y el terror en su voz heló la sangre de Alejandro. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Valeria, confundida mientras el caos aumentaba. Javier se acercó a ellos con pasos rápidos. «¡No hay tiempo! Ellos vienen por todos. La familia. Todo está conectado. Tienen que creerme». La tensión era palpable. El grupo de hombres con el cicatriz, aún confusos, intercambiaron miradas nerviosas. Javier alzó una botella en su mano. Esto les pertenece a ellos. El pasado no está muerto. Nunca ha sido más vivo. Una explosión de ruido resonó a su alrededor, y el grupo de hombres se volvió a mirar, aterrados. Fue entonces cuando, de lo alto del callejón, un destello iluminó el cielo. Un helicóptero negro apareció, proyectando una sombra que cubrió a todos los presentes. Alejandro, paralizado, sintió que el mundo se desmoronaba. «Oh, ¿de qué estás hablando, Javier?». Pero en ese instante, se dio cuenta de que había mucho más en juego de lo que imaginaba. El medallón brillaba intensamente, y una revelación volvió a atravesar su mente. «Están viniendo a buscar el legado, a reclamar lo que les pertenece», gritó Javier con desesperación, su mirada fija en el helicóptero que descendía rápidamente. En sus ojos había una advertencia que sobrepasaba todo lo que Alejandro había creído entender. Y justo cuando Alejandro comenzó a asimilar la magnitud de la situación, un nuevo disparo resonó. No el de Valeria, ni el de los hombres. Uno que iluminó la noche y lo cambió todo. La bala impactó el medallón, haciéndolo estallar en 1000 fragmentos brillantes. El tiempo pareció detenerse, y el mundo se volvió una vorágine de luces y sombras. El helicóptero, ahora visible, se acercaba como un depredador. Con eso, Alejandro comprendió que el verdadero secreto que habían guardado durante tanto tiempo se desvanecía delante de sus ojos. Mientras el brillo del medallón destellaba por última vez en el aire, Alejandro supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Nadie estaba a salvo. Las luces del medallón comenzaron a desvanecerse lentamente, pero el aire aún vibraba con la tensión. Alejandro, Valeria y Javier se quedaron inmóviles, mirando lo que quedaba de lo que había sido la pieza central de su reciente tormenta. Mientras la oscuridad absorbía la luz del medallón, un nuevo estruendo reverberó en el callejón. Era un ruido ensordecedor, como el crujido de metales que se rompen. Y Alejandro sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. «¡Muéveos! ¡No tenemos tiempo!», gritó Javier, pero la confusión los mantenía pegados al suelo. La sombra del helicóptero continuaba proyectándose sobre ellos, pero algo más comenzó a suceder. Las sombras del callejón parecían cobrar vida. Un grupo de hombres emergió de ahí, completamente diferentes a los que habían visto antes.
Estos hombres no eran unos simples matones. Llevaban trajes oscuros y vestigios que parecían pertenecer a alguna organización secreta. «¡Lárgate, Javier! No es seguro aquí». Valeria gritó, alzando su arma, pero antes de que pudiera tomar cualquier acción, un hombre alto, con una mirada peligrosa y un aire de autoridad, se adelantó. «Siempre has sido un estorbo», dijo, dirigiéndose a Javier. «Tu familia nunca debió haber permitido que te metieras en esto». Alejandro sintió que un escalofrío le recorría la espalda. «¿Quiénes son?», preguntó, su voz temblando. Los hombres comenzaron a rodearlos, formando un círculo. Javier tragó saliva y con voz temblorosa respondió: Son los guardianes. Ellos protegen los secretos de la familia, los secretos del medallón». «¿Guardianes? ¿De qué estás hablando?». La desesperación en la voz de Valeria era palpable. «Nos hemos estado ocultando, pero el tiempo se acabó. Debes entender que el medallón no es solo un objeto. Contiene un poder que algunos están dispuestos a matar por obtener». Las palabras de Javier sonaban como un eco, resonando en el fondo de sus miedos compartidos. El hombre de traje se acercó un paso más, evaluando a cada uno de ellos. Han decidido jugar con fuego. El legado de su familia ha sido una maldición y se ha prolongado por demasiado tiempo. La atmósfera se volvió pesada. Para asombro de Alejandro, las palabras de Javier comenzaron a tener sentido. Desde que era niño había sentido que su familia guardaba secretos. Un secreto que había asumido que había creado su imperio, pero que ahora se sentía como una trampa. Un resplandor emergió de la oscuridad, y Alejandro vio un brillo familiar. No era el medallón, sino un pequeño dispositivo que iluminaba el rostro de Javier, mientras él lo sacaba de su bolsillo. Esto es la clave para terminar con la maldición», gritó, estirando la mano hacia adelante. Sin embargo, justo en ese momento, el hombre de traje sonrió, una sonrisa que no era nada menos que malvada. Antes de que ellos pudieran reaccionar, hizo un gesto, y rápidamente 2 de sus hombres se lanzaron hacia Javier. El sonido de un golpe resonó cuando uno de ellos lo derribó al suelo, el dispositivo volando de sus manos. «¡No!», Alejandro gritó, corriendo hacia Javier. Pero una de las sombras, rápida como un rayo, se le interpuso, sujetándolo con fuerza. «¿Es este el legado que quieres proteger?», el hombre en traje se burló. «Tu padre hizo su elección, y ahora es tu turno». Mientras luchaba por liberarse, Alejandro notó algo. La figura del hombre de traje le resultaba extrañamente familiar. Sus rasgos, su mirada. Fue entonces cuando la verdad lo golpeó como un puño. «Tú eres mi tío». La revelación atravesó su mente como un relámpago. «Eres más astuto de lo que pensé», dijo el hombre con una sonrisa fría, dando un paso hacia él. «Pero eso no cambia el hecho de que tu destino ha sido sellado desde el principio». El aire se volvió denso. La conexión familiar, el pasado, lo que venía. Alejandro sintió que la realidad se derrumbaba a su alrededor. No solo era un legado, era un ciclo que debía cerrarse. Javier gritó mientras otro golpe resonaba. «¡No! ¡No dejes que te atrapen!». Fue su última súplica antes de que un grito desgarrador cortara el aire. Pero no era de Javier. Era algo más profundo, y el hombre de traje alzó la mano. «Debemos acabar con esto, de una vez por todas», dijo, mientras una sombra oscura se alzaba detrás de él, como si el mismo pasado estuviera dispuesto a manifestarse. Alejandro sintió el nudo en su garganta hacerse más fuerte. Todo lo que había creído era un espejismo. La verdad lo abrumaba. La ambigüedad entre su familia y sus enemigos. La sensación de que nada era lo que parecía. Y en ese preciso momento decidió que no dejaría que su familia o su legado lo definieran.
con una fuerza renovada, se liberó y corrió hacia Javier, pero no antes de que el hombre de traje diera la orden final. ¡Que comience la revelación! ¡Despierten los secretos! La luz del helicóptero iluminó el callejón, y de repente todo se tornó en una vorágine de gritos y sombras. ¿Qué iba a pasar ahora? La conexión entre ellos seguía más allá de lo que podían entender. Así que, mientras su mundo se desmoronaba, Alejandro supo que, a pesar del miedo, la verdad jamás se quedaría oculta y que su vida estaba a punto de transformarse, para bien o para mal. La tensión en el aire era palpable. Alejandro se encontraba en el centro de una tormenta de confusión y dolor. El estruendo del helicóptero seguía resonando sobre ellos. Los guardianes de su familia se habían presentado, pero su vida no había sido más que una serie de sombras. La revelación de que el hombre de traje era su tío lo dejó sin aliento. El eco de sus palabras giraba en su mente mientras el caos alrededor seguía desatándose. «Siempre has sido un estorbo», dijo el hombre, y Alejandro sintió cómo una oleada de rabia se apoderaba de él. Pero antes de poder reaccionar, algo increíble sucedió. Un grito desgarrador atraviesa el bullicio. No era de Javier ni de Valeria. Era una voz que resonaba desde la profundidad de C. «Alejandro». La figura que se alzaba en la oscuridad de la noche era tan familiar como aterradora. Su madre, desaparecida durante años, aparecía ante él no como un espectro, sino como una mujer real, con la misma intensidad en sus ojos. «¡Madre!», gritó, como si finalmente toda la confusión tuviera sentido. «¡Sal de ahí! ¡No puedes quedarte aquí!». Ella imploró, sus ojos llenos de desesperación. Mientras tanto, el hombre de traje se congeló. Su expresión se deformó en sorpresa y miedo. «¿Qué haces aquí?», exigió, enfrentando a su propia hermana. «¿Te olvidaste de lo que significaba la lealtad?». Los hombres de traje comenzaron a mirar nerviosos, y el tiempo pareció detenerse. La luz del helicóptero iluminó su rostro, resaltando cada arruga y cada línea, marcando años de sufrimiento. En ese instante todo se desmoronó. «Es hora de que lo sepas todo, Alejandro», dijo su madre. Pero antes de que pudiera explicar, un destello oscuro emergió de su pecho. Un golpe de energía atravesó el aire. La verdad es que tú no eres quien piensas que eres». Las palabras retumbaron en su mente. El suelo vibraba bajo sus pies, y la revelación lo golpeó como un martillo. ¿Qué quieres decir?», balbuceó, sintiendo que el mundo se le escapaba. «Estás destinado a liderar. No solo eso, Alejandro. Eres el último descendiente del linaje original, e incluso el único capaz de...» Pero su madre no terminó la frase. Una explosión repentina apagó su voz al instante. El helicóptero había soltado un destello cegador que iluminaba todo el callejón, mientras un grupo de guardianes caía al suelo, tomados por sorpresa ante la repentina devastación. Se escuchó el grito aterrorizado de Valeria, y Alejandro sintió un frío correr por su espalda. La figura de su madre se desvanecía rápidamente entre el humo y el caos. Las sombras avanzaban hacia ellos, pero no estaban solos. Un nuevo grupo emergió entre las llamas. Eran más guardianes, pero sus rostros eran diferentes. A medida que se dispensaban más y más de ellos, cada uno llevaba símbolos oscuros en su ropa, como si fueran parte de una secta. «Déjenlo, él es nuestro», gritaron al unísono, y la intención en sus ojos era... «¡No lo entiendes!», gritó Javier mientras intentaba recuperar el dispositivo que le había arrebataron. «El legado no es solo historia, es poder, y se ha perdido por generaciones.
Lo que gobierna ahora es la sangre. El eco de su grito resonó en las mentes de todos. Las sombras se acercaban a Alejandro, y mientras su madre desaparecía por el humo, entendió todo lo que había creído, los secretos de su familia, el poder que se guardaba en la oscuridad. La verdad era tan aterradora que no quería aceptarla. «Alejandro, confía en mí», gritó Valeria. Pero él estaba atrapado en sus pensamientos, recordando el brillo del medallón y las palabras de su madre. Y mientras todo sucumbía a la locura, un grito desgarrador se alzó en el aire. Era Javier. Un segundo después, todo se volvió en silencio. Alejandro sintió un nudo en su estómago. Una sombra oscura había tomado la vida de su amigo. La escena se volvió surrealista. Su corazón latía con fuerza y el dolor se intensificaba. Y antes de que pudiera dar un paso adelante, un disparo retumbó en la noche. El tiempo se deslizó y la figura de su madre apareció nuevamente, esta vez frente a él. Sin tiempo que perder, se movió hacia ella, pero un grito rompió el aire otra vez. «No, Alejandro, no márchate de aquí». Resonó su voz entre el caos, pero ya era demasiado tarde. Alejandro la observó desvanecerse, y con un estruendo ensordecedor, todo se oscureció. La verdad estalló en su mente. No solo había perdido a un amigo, su madre había sido parte del secreto. Y de repente, supo que estaba atrapado en una telaraña de traiciones, donde su propia vida podía ser la próxima en caer. ¿Sería capaz de enfrentar las sombras que acechaban su linaje? ¿Una traición inminente cambiaría el rumbo de su historia? Nadie estaba a salvo. La oscuridad se cerraba como un manto pesado, y Alejandro sintió cómo todo se desmoronaba a su alrededor. El eco del grito de su madre aún resonaba en su mente, mientras el polvo de la explosión se asentaba en el aire. La imagen de su madre desapareciendo entre sombras y fuego lo llenaba de un miedo visceral. ¿Qué estaba pasando? Las sombras que lo rodeaban amenazaban con aplastarlo. El hombre de traje, su tío, observaba la escena con una sonrisa torcida, disfrutando del caos. Era solo cuestión de tiempo, Alejandro. Tu madre no puede protegerte de la verdad. Nadie puede. La risa de su tío sonaba fría, cortante, como el sonido de un cristal al romperse. Alejandro sentía que se le hacía un nudo en el estómago. «¡Que te sueltes! ¡Es bárbaro!», gritó intentando zafarse del agarre de un guardia. Pero el hombre no cedía, mientras miraba a Valeria, que apuntaba su pistola hacia su tío. Ella parecía tambalear entre la confusión y la determinación. «No puedes dejar que se salga con la suya, Alejandro. Es un asesino», le gritó, su voz vibrante de emoción. El ruido del helicóptero sobre ellos llenaba el aire. Cada golpe de las hélices retumbaba en su pecho, y la angustia comenzaba a convertirse en un pánico palpable. De pronto, un nuevo grupo emergió de la oscuridad. Más guardianes, todos con rostros decididos, como si el caos no les importara. En medio de ellos, Alejandro reconoció a una figura que había querido olvidar: su padre. «¿Papá?», murmuró, su voz apenas un susurro. El tiempo se detuvo. La imagen de su padre, quien siempre había sido su figura de autoridad, se presentaba frente a él como un espectro del pasado. «No puedes estar aquí», pensó, sintiendo que se le cortaba la respiración. «Estás muerto». Pero el hombre allí, vivo, ligeramente envejecido, sonreía con esa seguridad de tiempo atrás. «Todo tiene un precio, Alejandro», comenzó su padre, pero antes de que pudiera explicar, un nuevo estruendo hizo eco en el callejón. Un par de hombres cayeron al suelo, como si una fuerza invisible los hubiese golpeado. La mirada de Alejandro se cruzó con la de su padre. Todo no hacía más que complicarse.
¿Qué quieres de mí?, preguntó Alejandro, su voz temblando. La angustia lo envolvía. Aquí estaban todos, su padre, su madre, su hermana y su tío. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Por qué siempre ha estado todo tan lleno de secretos? Lo que no sabes, comenzó su padre, es que el legado que llevas es más poderoso de lo que puedes imaginar. Y no estás solo en esto. Un giro impactante paró a Alejandro en seco. La sangre que llevas te hace parte de algo mucho más grande. En ese instante, las luces del helicóptero se enfocaron en el medallón roto, que yacía en el suelo entre huellas de combate. Era como si ese objeto perdiera su poder, y Alejandro sintió una punzada aguda en el pecho. ¡No! ¡Ese medallón tiene que volver a su lugar!, gritó, mirando a su padre. Pero solo entonces una línea de fuego iluminó el callejón. ¡No lo hará!, la voz de su tío resonó, y de repente todo estalló en un caos de sombras y luces. El medallón, envuelto en llamas, resonó como un trueno, liberando una energía palpable. Las sombras comenzaron a moverse. No eran solo guardianes o matones, eran algo más. Eran entidades que buscaban el poder oculto dentro del legado. Las ráfagas de luces se intensificaron, y en un giro inesperado, Valeria se volvió hacia Alejandro. «Tienes que tomarlo. Es la única manera de salvarnos a todos». La urgencia en su voz hizo que Alejandro sintiera un impulso poderoso, pero apenas podía moverse. Todo era un torbellino de caos. La imagen de su madre, regresando del más allá, chirriaba en su mente. Entonces, el impacto de la verdad lo golpeó con fuerza. Se acordó de los murmullos en torno a la familia, de sus orígenes entrelazados con esa conexión oscura. «La sangre, el legado», susurró para sí mismo. «¿Se supone que yo?» De repente, las sombras que giraban se tornaron más hostiles. Alejandro sintió que algo dentro de él comenzaba a levantarse, una fuerza que nunca había imaginado poseer. «No puedo dejar que esto se acabe aquí», pensó. «Si caigo, todo caerá. Si me paran, el pasado los atrapará a todos». Pero justo cuando se preparaba para apoderarse del medallón, un grito impactante rompió el aire. Valeria cayó al suelo, asestada por una sombra cercada. Alejandro sintió que el mundo se le caía. «¡No!». «¡Valeria!», gritó, y el tiempo se detuvo una vez más. Un hilo de luz emergió de su ser, iluminando la oscuridad que se cernía sobre ellos. Con eso, comprendió. La clave estaba unida a su historia, sus relaciones, sus decisiones. Todo se entrelazaba y el ciclo debía completarse. «Ella es parte de mí», exclamó con fuerza, mientras avanzaba hacia Valeria. Pero sus ojos brillaban ahora, llenos de un poder, de algo ancestral que contestaba su llamado. «¡Detente!». La luz resonó, y en ese momento, un tornado de energía alcanzó a todos, transformando la escena en un tumulto de sombras y esperanza. La atmósfera cambió por completo. La verdad lo había encontrado, y en un instante de percepción devastadora, Alejandro notó que nada sería igual jamás. La conexión de su familia, el poder del medallón, el costo de la verdad y los secretos más oscuros se revelaban ante él. Pero lo que no sabía era que su padre tenía un precio que pagar, y que todo lo que pensaba comprender de su vida y de sus seres queridos podía desmontarse de un momento a otro. La pregunta que lo atormentaba era clara ahora. ¿Podría salvar a Valeria y desentrañar la red de engaños que los atrapaba? ¿O todos caerían juntos en el abismo? Nadie estaba a salvo y el verdadero juego apenas comenzaba. El eco del disparo aún vibraba en el aire y Alejandro sintió cómo su mundo se desmoronaba. La imagen de Valeria derrumbándose se grababa en su mente.
Sus ojos se llenaron de pánico mientras miraba a su padre, a su tío, a los guardianes y a las sombras que se acercaban. La lucha entre la luz y la oscuridad se tornaba cada vez más personal. ¡Valeria!, gritó, corriendo hacia ella. ¿Qué has hecho?, preguntó Alejandro, la voz desgarrada de desesperación. El hombre sonrió, sus labios curvándose con una satisfacción fría. Lo que debía hacer desde el principio. Esto ha sido inevitable, Alejandro. La sangre llama a la sangre. El medallón es solo una pieza de un rompecabezas más grande. La mención del medallón le hizo pensar en su madre, que había desaparecido con la verdad. El cielo oscuro parecía girar a su alrededor. «¡Tú no sabes lo que estás haciendo!», gritó, pero su voz se perdió en el aire pesado de humo y miedo. Valeria temblaba en el suelo, y Alejandro sintió cómo la ira tomaba el control. «¡Levántate!», le rogó, pero antes de que pudieran reaccionar, un zumbido ensordecedor llenó el ambiente. Era el helicóptero, bajando aún más. «¡Salgan de aquí!», gritó un extraño que apareció de entre las sombras. Nadie lo conocía, pero había una determinación en su voz que resonó en todos. «No lo entienden. Esta familia no es solo dinero. Hay algo más, algo que los está buscando», dijo, y en el instante en que se acercaba, algo extraño sucedió. De su chaqueta sacó un dispositivo brillante, y la luz rebota con fuerza en la oscuridad. Los guardianes retrocedieron, como si el objeto tuviera un poder aterrador. «¿Qué es eso?», preguntó alguien en el fondo, mientras la tensión aumentaba. De repente la figura de Alejandro se iluminó. El hombre desconocido sonrió. «Esto puede acabar con el ciclo, pero deben estar listos». Y en ese momento, la luz de su dispositivo hizo que el medallón estallara en 1000 fragmentos, iluminando la oscuridad con un esplendor cegador. El eco de las risas se transformó en gritos cuando la explosión hizo volar a todos hacia atrás. El tiempo se detuvo de nuevo. Alejandro sintió una conexión extraña, como si los fragmentos del medallón fueran pulsos de su propia historia. Luego, como si el universo se decidiera de nuevo, un grito desgarrador cortó el aire. «Alejandro». La voz que salió de los escombros era familiar y aterradora. Era su madre. «No, no te acerques a él», gritó su madre, emergiendo entre las sombras con una presencia poderosa. Todos quedaron paralizados. No era solo un regreso, era un regreso lleno de significado y peligro. «Se acabó el juego», dijo su madre, y el rostro de su tío se tornó cenizo. «Los secretos han estado escondidos demasiado tiempo, y es hora de que todos sepan la verdad. Alejandro, el legado está en ti, y tú eres el que lo puedes cambiar». La revelación resonó en la noche. El aire se volvió espeso y lleno de tensión. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó Alejandro, el rostro pálido. Pero antes de que alguien pudiera responder, los guardianes comenzaron a inquietarse. «¡No puede ser! La herencia no debería estar en su poder», exclamó uno de ellos, retrocediendo. La revelación de su madre había cambiado las reglas del juego. El hombre con el dispositivo frunció el ceño. «La verdad nunca es sencilla, y este no es un final. Alejandro, tú tienes una decisión vital que hacer. Pero cuidado, detrás de ti hay sombras que querrán evitar que descubras tu destino». La presencia de su madre llenó el aire de una mezcla de determinación y angustia. De golpe, todo se oscureció cuando la oscuridad se abalanzó sobre ellos. Alejandro no sabía si debía temer a sus enemigos o a las sombras que representaban su propio legado. «¡No puedo! ¡No puedo con esto!», gritó, y en ese instante una explosión resonó alrededor, iluminando a todos en un estallido de luz y sombras. Justo cuando todo parecía caer, un nuevo giro se anunció. La figura de alguien más apareció en el horizonte. Un rostro conocido que no había visto en años. Su abuelo,
el patriarca de la familia, aquel que creía muerto. Alejandro, el verdadero poder no es lo que crees. La familia poseía algo más poderoso que el medallón. Los murmullos se extendieron entre las sombras mientras la tensión se disparaba, y Alejandro, en ese momento, supo que el verdadero juego apenas comenzaba. La sensación de peligro estaba a un paso, y las preguntas incesantes giraban en su cabeza. ¿Qué era ese poder? ¿Y qué significaba para él y su familia? La incertidumbre se adueñaba del presente, mientras una tormenta de emociones se desataba. En cada rostro había miedo y expectativas, pero en la mente de Alejandro, el caos se convertía en determinación. Nadie estaba a salvo, y el futuro estaba lleno de decisiones que cambiarían todo lo que alguna vez creyeron saber. La oscuridad rugía, y él estaba a punto de descubrir su verdadero destino. El estruendo del helicóptero se apoderó del callejón. Su ruido ensordecedor hacía vibrar el pecho de Alejandro. Sus ojos se centraron en la figura de su madre, que resplandecía con una luz casi mística, contrarrestando las sombras que intentaban engullirlo todo. «Tú eres parte de esto. Tienes que abrir los ojos, Alejandro», exclamó, mientras la figura de su padre se acercaba con un semblante serio. «¿Cómo es posible que estés aquí?», preguntó Alejandro, el dolor y la incredulidad aplastándolo. La tensión en su pecho se hacía cada vez más incómoda. «¿Por qué nunca dijiste nada? ¿Por qué nos dejaste?» «Ahora no es el momento para eso», interrumpió su madre, su voz firme, pero llena de emoción. «Este mundo está a punto de cambiar, y tú eres quien puede decidirlo». La mirada de su madre reflejaba una mezcla de cariño y urgencia, como si cada palabra estuviera llenando vacíos en su corazón. Valeria, aún en el suelo, parecía luchar por levantarse. «Alejandro, no podemos dejar que se salgan con la suya», gritó, luchando contra la adrenalina del miedo. Él hacía un esfuerzo por dirigirse hacia ella, pero las sombras cercanas se movían, como dispuestas a atacarle. La tensión era palpable. Cada respiración parecía un movimiento dentro de un juego mortal. «Sí, el legado es tu responsabilidad», dijo su abuelo, cuya presencia llenaba el interior del callejón como una explosión de esperanzas pasadas. «No dejes que este ciclo de dolor continúe. Toma tu destino en tus manos o pagarás el precio, y con él todos». Antes de que el ciclo se cierre sobre nosotros, debemos trabajar juntos. La familia siempre ha estado en el centro de esto. Acepta la herencia, Alejandro. Es un poder que ni imaginabas, agregó su padre, y de pronto la realidad se iluminó. El medallón fragmentado brillaba entre sombras, como si implorara ser tomado de nuevo. El hombre de traje, su tío, se interpuso entre él y el medallón. Su rostro era una máscara de furia. «No permitiré que esto suceda. Ustedes no entienden la magnitud de lo que están a punto de desatar». Su advertencia resonó, pero Alejandro no se detendría. La verdad ardía dentro de él, como un fuego que solo necesitaba la chispa correcta para encenderse. «¡Basta! ¡No te dejaré detenerme más!», gritó Alejandro, cruzando hacia su tío con una determinación renovada. Antes de que pudiera pensar en las consecuencias, sintió la conexión de su familia, el amor, la traición, el legado. Cada paso hacia su tío era un paso más hacia una decisión: aceptar la verdad o negar su historia. Con un grito cargado de energía, alcanzó el medallón roto. Un brillo se alzó, iluminando el callejón en un torrente de luz, envolviendo a todos en su magia. El caos se detuvo por un momento, y el aire resonó con la energía del pasado, fluyendo entre ellos como un abrazo largo perdido.
La tensión se transformó en un momento de claridad. «Si vamos a enfrentar esto, enfrentémoslo juntos», dijo Valeria, finalmente recuperada. «No podemos dejar que nos dividan más. Cada uno de nosotros tiene derecho a la verdad y al poder de decidir». La respuesta de su madre llegó como un susurro ansioso. «El poder solo puede mantener el equilibrio si hay unidad. Nunca permitas que el miedo distorsione tu verdad». Así, las palabras de aliento se unieron en una sinfonía que resonaba. En ese instante, Alejandro sintió como una nueva esperanza brotaba. La luz del medallón palpitaba, como si pudiera sentir cada latido, cada deseo de redención. Aproximándose a su madre con el corazón repleto de emociones, se llevó el medallón roto a su pecho. «No más secretos. De hoy en adelante, la verdad prevalecerá». El eco del compromiso resonó, y la oscuridad que los rodeaba comenzó a disolverse. Cada sombra retrocedió, como si reconociera el poder del amor y la unidad que se había forjado en ese instante. La sonrisa que iluminaba el rostro de su madre llenó el aire de una energía indescriptible. «Caminemos juntos, como familiares, como aliados. Nadie estará a salvo mientras los secretos reinen», dijo Alejandro, ahora consciente de su responsabilidad. Los ecos del pasado aún retumbaban en la distancia, pero el futuro empezaba a despejarse. Las sombras se disolvían, dejando al grupo bajo la luz del nuevo amanecer. Con un último vistazo hacia su madre y su padre, inspiró hondo. Esto no es el final, sino un nuevo comienzo. El calor despertó sus corazones, mientras se aferraban el uno al otro. Un legado de verdad y esperanza se tejía frente a ellos. La vida cobraría un nuevo sentido, y la batalla que tenían por delante estaría llena de desafíos. Pero juntos sabían que estarían listos. Y tú, querido lector, ahora que has acompañado a Alejandro en este viaje lleno de desafíos y revelaciones, quiero que tomes acción. Tienes que suscribirte ahora al canal para no perderte ninguna historia exclusiva que está por venir. Aplasta ese botón de like ahora. Esto ayudará muchísimo con el algoritmo. Y desata tu curiosidad. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Compite en la emoción y comparta instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer esta increíble historia. Este es el momento de demostrar tu apoyo y ser parte de algo.